También como analista político para poder ver cómo se va analizando, cómo llega el gabinete, cómo llega el presidente de la República a estos 100 días y esta presentación y pedido de voto de confianza. Damos la bienvenida a Fernando Tuesta. Ahora mismo él es politólogo y está ya con nosotros conectado. Señor Tuesta, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fátima? Bueno, a ver, lo que le decía, ¿cómo llega Mirta Vázquez después de lo sucedido el fin de semana, de un audio ayer con el ministro de Transportes? ¿Con qué cara, con qué semblante ahora se presenta ante el Congreso de la República? Supongo que preocupada, porque bien lo has dicho, salen de un problema y empieza otro. Es un gobierno que inició siendo débil, luego se mostró su inexperiencia y ahora parece un gobierno errático. Y claro, con la presencia en la PCM de Mirta Vázquez, se suponía que iba a dar una mayor cobertura para las relaciones con el Congreso, pero el problema es que lo tiene adentro y que ha sido una constante a lo largo de estos 3 meses de gobierno. El problema es al interior del gobierno. Y básicamente los nombramientos, las designaciones, muchas de ellas altamente cuestionadas. En todos los gobiernos, cuando se presenta un gabinete, hay ministros o ministras que no son del agrado de la oposición. Pero en este caso hay, repito, una serie de constantes en personas que son muy cuestionables. Y a eso se le suma el desempeño o declaraciones de ministros como el ministro de Transportes, que ya es de conocimiento público. Lo terrible de todo esto es que un gobierno que se denomina de izquierda, un gobierno que pretende pues hacer revoluciones donde no se puede, donde trata de impulsar reformas donde en realidad no se ve, termina siendo un gobierno antirreformista, porque está en contra de la reforma política, está en contra de la reforma de transporte, está en contra de la reforma magisterial, es decir, contra todo el discurso están los hechos. Pero claro, esto no es propio solamente del gobierno, sino también de los políticos en general y el Congreso en particular. Si uno recuerda la presentación del gabinete Bellido, el ánimo de la oposición era beligerante. Sí. Uno, si es que tendría que evaluar por lo que dicen los congresistas en sus intervenciones, asumía que el gabinete Bellido no iba a recibir el voto de confianza y sin embargo ha sido uno de los gabinetes que más votos a favor ha tenido. Porque más allá de los discursos están lo que mide el político, ¿no? Y va más allá de su bancada. Es muy difícil que no traten de ver su entorno y sus propias necesidades, incluso personales. Ahora, también, señor Tuesta, el papel del presidente o la forma en la que él comunica sus mensajes, es decir, el momento en que toma decisiones, el momento en que lanza un tuit o cuando no responde preguntas, ¿qué papel juega el día de hoy? Por ejemplo, haberse demorado en finalmente pedir o aceptar la renuncia de Barranzuela, no emitir palabras respecto de el último audio, por decir 2 hechos de esta semana, que está recién superando la mitad de semana. ¿Cómo esto puede impactar en la definición del voto de confianza hoy? Yo creo que separaría las cosas. Esto no sorprende al presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo es una persona que todavía no conocemos del todo, pero si hay algo que se conoce, es una persona dubitativa, no es firme. El silencio es propio de quienes no solamente no comunican, sino quizá sus propios actos pueden ser controversiales. De hecho, yo no estoy tan seguro que si es que no hubiera ocurrido el escándalo de la fiesta del exministro Barranzuela, él lo hubiera solicitado el retiro del gabinete. Sí. En pocas palabras, hubiera estado hoy día probablemente también acompañando a Mirta Vázquez, siendo un ministro que nunca debió ser ministro, por todo lo que ya sabemos. El presidente obviamente coopera y yo diría que es el principal factor y problema.
Él finalmente es el presidente de la República, el más alto cargo, el que tiene más poder, y que sin embargo ha dejado en estos 3 meses o no ha logrado empoderarse del nivel y la investidura que exige. Y él es parte del problema. Él es parte del problema, pero digamos, la idea es que empieza a gobernar. ¿Cuánto tiempo más se le puede esperar al presidente de la República? ¿Y cuán necesario realmente es que hable, que comunique y que permita que se le hagan preguntas? La política es comunicación. No hay política sin comunicación. El silencio es parte de esa comunicación. Y en ese sentido, el no presentarse a, digamos, aclarar situaciones va mal contra la administración de su propia figura política. Eso va en contra de él. No tenemos precedentes de un presidente, por lo menos en lo que va del siglo, en tan poco tiempo ha logrado erosionar su capital político, porque finalmente ganó las elecciones y la ganó bien, no con fraude, pero esa es una cosa y otra es obviamente gobernar. Ahora bien, pueden haber limitaciones que las tiene, pero muchas veces estas limitaciones personales es compensada cuando logras no solamente conocerlas, sino rodearte de un equipo de gente de niveles de experiencia y conocimiento en los diversos sectores para llevar adelante las políticas que requiere su gobierno. Entonces esto no se ve. Pero también es consecuencia, ¿no? Esta es la consecuencia de todo lo que ya sabemos, una persona que no tenía pues el norte, no tenía, digamos, ni idea de que iba a salir elegido presidente de la República, ni siquiera Perú Libre ser parte de esto, ya lo han declarado. Sí. Y esta es parte de eso, ¿no? Ok, pero también, a ver, por ejemplo, se nota que la actuación de la presidenta del Consejo de Ministros sigue siendo limitada por esta indecisión del presidente de la República. Clarísimo fue cuando lanzó este tuit diciendo que, por ejemplo, la defensa del exministro del Interior era inaceptable. Pero no obstante eso decía, tengo que esperar a que venga el presidente. O sea, no hay un diálogo de, por lo menos, hablar algo tan delicado por teléfono y de una vez tomar una decisión. Lo tuvo que esperar todavía hasta el día siguiente, en la noche, más allá de las 10:30, para recién comunicar que se estaba aceptando una renuncia, a pesar de que estábamos en una semana tan delicada como es para llegar al día de hoy. Sin embargo, hay que precisar lo siguiente. La presidenta, en este caso del Consejo de Ministros, no es jerárquicamente superior con los ministros. No es jefa de los ministros. Le puede pedir la renuncia, pero la persona, en este caso Barranzuela, puede hacer caso o no. Pasó como ocurrió con Bellido y Maravilla. Y Maravilla, exactamente lo mismo. Correcto. El único que le puede pedir la renuncia, mejor dicho, el único que no solamente le puede pedir la renuncia, sino dejar sin efecto el nombramiento. Ni siquiera se le tiene que solicitar, simplemente firma el decreto en donde deja sin efecto el nombramiento, bueno, y se acabó. Pero eso no ha pasado. El presidente de la República es el único. Sin embargo, Mirta Vázquez sabe que cuando asume el cargo, ella no tiene toda la potestad. Uno, para organizar todo el gabinete. Dos, que claro, acepta con esas limitaciones como aceptan todos los presidentes de los consejos de ministros en todos los gobiernos. Porque el presidente, si bien es cierto, la Constitución dice que designa al premier y nombra o designa a los ministros, que ahí la realidad es que el presidente coloca determinados ministros o mantiene. En el caso de Barranzuela. Por eso Mirta Vázquez en algún momento dijo algo así como, yo ya lo encontré allí. Sí. Y tenía que aceptar. A veces se tienen que comer algunos sapos, ¿no? Y entonces, solo que este era muy grande. Pero ella sí creo que reacciona políticamente rápido y coloca al presidente en una situación de decidir entre Barranzuela o ella. Por ello. Y eso fue, yo creo, una medida política importante, porque digo, reacciona rápido ella, y claro, el presidente tiene que llegar, conversar, pero ya ha colocado un ancla, ¿no? Pero y obviamente el presidente iba, es que si es que
digamos, no aceptaba lo que ya había propuesto Mirta Vázquez, es decir, que salga el exministro ahora Barranzuela, ella salía. Claro. Era el ministro contra la caída del gabinete y con Mirta Vázquez probablemente seguían varios, ¿no? Entonces tuvo que aceptar. Creo que el presidente ha aceptado sobre un tema que no hubiera querido que ocurra. No solamente por el escándalo. Sí, no solamente por el... Y además porque ya ese argumento de la vecina, ya llegada la noche, se hizo insostenible, cuando también teníamos imágenes de que ella estuvo haciendo otra cosa, menos poner el parlante en el balcón. Sí, Señor Tuesta, le agradezco mucho por su tiempo. No, gracias a ti por la entrevista. Hasta otro momento. Vamos a continuar con más porque...